de un grupo de bacterias muy importante que se llaman bacterias toxigénicas, que ocasionan cuadros importantes, graves, y que están relacionadas a la presencia de una toxina que esta bacteria elabora. Primero estudiamos en la familia Vibrio-Naceae, que incluye a esta bacteria, el Vibrio cholera, responsable de la producción de una epidemia en el Perú en 1991, una epidemia bastante grave y dentro de todas las ciudades del Perú, después de Lima, una de las más afectadas. La bacteria que la ocasionó fue el Vibrio cholerae, y dentro de la clasificación de serogrupos existen dos, el O1 y el no O1, pero ahora ya se ha modificado incluso la denominación de este no O1 como O139 específicamente, ya no como que no, sino que hay. Aquí encontramos a los biotipos, el clásico y el TOR. El que se encontró, el que produjo la epidemia en el Perú fue justamente el clásico. Y los serotipos Ogava, Inaba y Kojima. A lo largo del curso de la infección hubo Ogava y también Inaba dentro de la clasificación que se pudo determinar extensas de esta bacteria. Existen otras especies que pueden, como por ejemplo el Vibrio parahemolyticus, una enfermedad diarreica similar pero no de la magnitud que produce el Vibrio cholera, o Vulnificus y Alginolyticus, que producen infecciones de tejidos, diferentes a lo que está establecido en las infecciones intestinales. Nosotros solo vamos a estudiar a Vibrio. Vibrio morfológicamente es Vibrio se denomina a esta morfología que parece una coma. No es un bacilo recto, sino es como una coma, como estamos viendo aquí, bacilo curvo, que tiene solo un flagelo polar. Sin embargo, este único flagelo polar hace que se mueva aún más que Salmonella typhi, que es un peritípico que habíamos visto flagelos, y si podría ser, porque yo estaba pensando, cuando nosotros hablamos de la potencia de un motor, lo medimos en caballos, ¿verdad? Entonces, como que el flagelo de este Vibrio tuviera 1000 caballos con la potencia y la movilidad que tiene, y eso nos ayudó mucho con la epidemia de poder diagnosticar que si es que esta bacteria estaba presente, con la movilidad que ella tiene. Veíamos las heces en el campo y visualizamos cómo cruzaba raudamente todo el campo a una velocidad de que, como motos que pasaban. Hemos visto en la orina las bacterias que se movían ahí en el sitio, que se movían, a pesar que Cherichapol tiene flagelos, sin embargo en el agua se movía hasta como un movimiento browniano. El movimiento browniano es aquel movimiento que le da el agua a un barquito, por ejemplo, que está apagado y que el agua lo mueve, como que el barquito se estuviera moviendo independientemente. Ni siquiera ese tienen las bacterias por su movilidad, pero esta bacteria así. Y todavía dejaba en el agua de la diarrea, como una estela de bolitas por el movimiento. Eso nos ayudaba mucho a poder diferenciar si era una diarrea producida por esta bacteria o por otras bacterias para hacer los estudios siguientes. Es anaerobio facultativo y también es fermentador. Entonces nuestra muestra de heces en fresco ya nos ayudaba con esta imagen que les digo asociada al flagelo que posee la bacteria. Y el agar de TCBS, tiosulfatos, citratos, sales biliares y sacarosa con un pH de 8.6 permitía el crecimiento de esta bacteria que nosotros empleamos. El medio de cultivo era de este color verde. Cuando sembramos se observaba el crecimiento de estas colonias amarillas, brillantes, que incluso modificaban el mismo color del medio de cultivo, ¿no? Esto era un medio selectivo que ayudaba ya a identificar las bacterias, pero también las cultivábamos en agar mocoque para poder a partir de ellas hacer las pruebas de diferenciación bioquímica, DSI, y todas las otras pruebas, que el Hospital General fue el hospital de referencia, el laboratorio, no solo laboratorio, también la hospitalización, fue el hospital de referencia para poder acoger a todos los pacientes infectados con esta bacteria. Entonces, como laboratorio del Hospital General fue el centro de acopio de todas las muestras de Arequipa, se nos pudo abastecer de todos los medios de cultivo y de todas las pruebas para determinar
si era el clásico, si era el toro, si era el nava, el es decir, todas las pruebas las teníamos ahí para poder hacer el estudio correspondiente y toda la información que nosotros dábamos, ustedes la tienen en sus libros cuando se hace la referencia a la epidemia desarrollada en el Perú en 1991, ¿no? Entonces, toda esa información se iba haciendo la relación a Lima para que se centralice de todos los casos que se presentaban en el Perú, y ahí dice, ¿no?, la epidemia en el Perú en tal época, y es referente a lo que nosotros habíamos informado. ¿Qué tiene esta bacteria como factor de virulencia? Primero quiero mencionar que no es invasiva. Todo el daño que va a producir va a ser el resultado de adherirse a la superficie de las células de los enterocitos, y que es la toxina que la bacteria produce la que va a estar en relación al cuadro clínico. Entonces, ingresa por la vía oral, contaminando agua y alimentos, y luego la bacteria lo primero que va a hacer es, a través de unas proteínas quimiotácticas modificadas por los genes C, primero va a colonizar, pero antes de ello va a estar el bilis corregulado por la toxina TCP, que es una resina firme, fija, que se adhiere firmemente para que luego se establezca la colonización y la producción de las toxinas. La toxina de cólera codificada por los genes CTXA y CTXB, produciendo una hipersecreción de electrolitos y agua. Cantidades de electrolitos y agua. Esta potencia de esta toxina es inigualable frente a las que hemos estudiado y frente a las que probablemente estudiemos en adelante. Ninguna se parece a esta. Es una potencia no solo de eliminar el agua de las células que están resistiendo el intestino, sino de succionar el agua subyacente de los capilares que están subyacentes a en esta lámina propia. Recuerden que he dicho, la bacteria no daña el epitelio, está ahí enterito el epitelio, pero es una bomba de eliminación de agua y electrolitos esta célula por la acción de la toxina, en lo que ya hemos estudiado cuál es el mecanismo que existe en esa célula para la eliminación de agua y electrolitos. Pero es potente. No se compara la toxina de la Escherichia coli enterotoxigénica. Si la Escherichia coli enterotoxigénica elimina agua como uno, el mismo mecanismo, sí. Con proteína G, sí. Con activar la deshidrato ciclasa, sí. Activando el MP cíclico, sí. Pero como uno y está como 50. Entonces, era abundante lo que se eliminaba, ¿no? Hay una enterotoxina accesoria codificada por el gen ACE que igualmente apoya en esta eliminación de agua y electrolitos, y la toxina de la célula oclusiva codificada por el gen SOL. Si nos remontamos a la histología, nosotros sabemos que las células estaban unidas, si esta es la luz, este es el enterocito que se va a unir, ¿no? Y viene otro enterocito y se va a unir. Y entre ellas hay uniones, justamente esto, de la célula oclusiva. Y lo que hace esta toxina es separarlas y abrirse como caminos, como corredores, para que también por allí pueda salir líquido, agua, hacia la luz del intestino. La neuraminidasa es una enzima que aumenta los sitios de unión del gangliósido GN1 para el acoplamiento de la toxina. Este gangliósido se encuentra en la superficie de los enterocitos y va a facilitarse cuando la toxina producida por la bacteria se acople a este receptor para que luego ingrese fácilmente al citoplasma de la célula. Entonces, nosotros tenemos aquí el enterocito, aquí está el gangliósido GM1, y la toxina tiene dos subunidades, B y A. Y la subunidad B tiene 5 polímeros, que justamente uno de estos engranajes es el que se acopla al GM1. Ingresa A1 y A2, pero lo importante no es A2 sino A1, el que igualmente va a llegar a la proteína G. ¿Qué hacía la proteína G? A ver, es que toditos han hecho así, entonces era ella. Por eso de la Zambandique, Vique, Bolivia. A ver, dime. Inactiva el AMP cíclico. La proteína G Inactiva al AMP cíclico. Sí, por lo tanto, si se une la 1, la va a inactivar la proteína G y va a activar al AMP cíclico. Así es.
¿no? Su mecanismo de acción es justamente la acción, hacer de inactivar a la adenylatosciclasa, pero cuando esta proteína G es inactivada por la toxina, entonces la adenylatosciclasa se activa y va a producir esta eliminación de agua y electrolitos de forma importante. Dos desinfectantes, 10 a la 8 vibrios, que pueden, diríamos, vencer a la acidez gástrica, aunque miren, cuando el inóculo es tan grande, no solo es que tiene diarrea, sino que empieza con un cuadro de vómitos increíblemente abundantes. Si es que ha habido una buena presencia de bacterias en ese nutriente o en el agua, entonces va a haber vómitos. Vence a esta acidez y se establece la bacteria y puede ya empezar el cuadro incluso con los vómitos. Entonces, en la manifestación clínica, tras un tiempo de incubación que depende del inóculo, también me acuerdo que la primera persona en Arequipa que tuvo este cuadro fue una persona de Vítor. Entonces llegaron a Vítor, era un señor que venía de Lima, y este señor llegaron de Lima a Vítor, gente para estar, los epidemiólogos para estudiar, ¿no? Y fue, bueno, no gracioso, ¿no? Pero fue algo que uno de los que había llegado era un biólogo que se había establecido ahí en Vítor para hacer el estudio epidemiológico. De pronto lo traslada acá a Arequipa con el cuadro de cólera. Entonces él, que sabía que no podía comer nada, que no podía tomar, él decía: yo bebo agua así y bebo, pero ¿qué es? O sea, ¿por qué se ha contaminado si tenía tantísimo cuidado? Era que él se lavaba la boca con agua que le traían en una jarrita y se lavaba, y cuando uno se lava la boca es bota, o sea, no se lo traga, ¿no? Espectora, o sea, escupe. Pero parece ser que había una cantidad pequeñita que iba quedando en la boca y que él se las tragaba, y se tragaba, y se tragaba. Entonces iba acumulando el número hasta alcanzar un número que le produjo el cuadro clínico. Llegó acá, se le atendió, y esa era la única explicación que pudo haber habido de que él, con todo el cuidado que tenía, se podía haber infectado. Dijeron: a ver, que traigan el agua de allá. Y cuando estudiamos el agua de allá, efectivamente estaba infectado. O sea, en ese tiempo probablemente no había todo el mecanismo de seguridad tan bueno como el que hoy en día existe en Vítor, y la contaminación que se pudo dar. Las personas, como dije, si la cantidad es tan importante, puede haber vómitos. O sea, vence la acidez y puede ya establecerse la bacteria y ocasionar vómitos sin náusea. Y la diarrea, una diarrea abundante. La gente podía haber empezado justamente la primera diarrea a la 1 de la mañana, va al baño abundantemente y toma agua, y va al baño y abundantemente y toma agua y toma un poco. O sea, el volumen de agua que pueda tomar no está en estas grandes cantidades de eliminación compensando a lo que está eliminando. Entonces llega como a las 5 de la mañana al hospital en estadios o simplemente no toma agua. Hay gente que no toma agua en este estado. Deshidratación grave. La gente llegaba al hospital como una calavera donde los ojos estaban metidos profundamente, la piel seca. El signo del pliegue era que nosotros jalábamos así y se quedaba ahí bien prendida la piel y no retornaba cuando valoramos nosotras estas características para valorar el grado de deshidratación. Totalmente deshidratados. Cuando le tomábamos la presión arterial, 40-20, y a punto de morirse, ya todos morilados. Graves, completamente graves. ¿Quién era el que sufría más? Aquella persona mayor o aquellas personas que podían tener algún problema renal previo, que con esta deficiencia se agravaba más, y ellos fueron quienes murieron en realidad, ¿no? Yo siempre voy a recordar a las enfermeras del Hospital General, de emergencia del Hospital General, que eran unas capas, tropas. La gente llegaba, miren estos escampos de esta gente. Esas eran las caras que veíamos nosotros diariamente en este proceso que tuvimos. Y ellas canalizaban con la aguja 18, que es la más gruesa, unas venas totalmente colapsadas, y se ponían sobre unas bancas, los pedestales, y donde se colocaban los frascos. No son ahora estas bolsas de plástico, sino eran frascos de vidrio colgados ahí
para que a chorro, con toda la llave abierta, pudiera ingresar el agua por ambos brazos, solo que se lo por ambos brazos. Así. Entonces ya de 40-20 la presión subía a 60-40, 70-50, 80-50 y el paciente decía, quiero una chata. Y ya despertaba. Poníamos la chata y ¡plum! Se le bajaba otra vez la presión. Era terrible cómo la gente venía deshidratada y cómo era de difícil rehidratarlos porque lo estábamos peleándonos, estábamos como tratando de cerrar o de dar agua a una persona que no tenía un tapón para detener el agua porque salía el agua. O sea, fueron momentos bastante difíciles. El Hospital General se convirtió en el, como dije, el lugar donde venían de todo lugar y también el laboratorio. La epidemiología del cólera está asociada al consumo de agua y alimentos contaminados. En aquel tiempo, las versiones que se decían era que toda persona que se había contaminado decía, ¿qué comiste? Ceviche. Todo el mundo que decía que se había infectado había comido ceviche. Entonces, en el Hospital General nos traían los pescados de todos los mercados para hacer estudios si la carne estaba contaminada con arteria. Y no estaba contaminada. Y es más, hacíamos ceviche en el laboratorio para ver cómo salía. Pero hacíamos ceviche solo de la carne y el limón y no crecía nada. Acuérdense del limón y el pisco sour. No crecía. Entonces, ¿qué era que realmente del ceviche contaminaba? Cebolla. Entonces, empezamos a analizar si el ceviche tiene limón. Así no laven bien la carne o tengan, o sea, cuando le echen el limón va a morir. Entonces debe ser la cebolla. Entonces pedíamos cebollas y todas las cebollas que usamos estaban contaminadas. ¿Dónde vienen las cebollas? Vienen del río, de las vertientes del río a todos los lagos. Salimos a sacar agua, cogíamos agua. Yo ¿por qué les cuento esto? Porque en ese tiempo justo estaba yo haciendo la residencia de patología clínica. Entonces, recogíamos agua de este caima estaba contaminada hasta abajo, contaminada. Y con esas aguas era que se irrigaban las plantas que nosotros consumimos en la lugar. Y nos encontramos en alguna de las vertientes con estas, me recuerdo bien de la leche Gloria, estos porombos de leche que alguna vez ustedes han visto, que la gente tenía sus vacas y cuando pasábamos los porongos estaban con agua para lavarse y llenar de leche y llevar a la leche Gloria. Y cuando sacábamos agua de los porongos, que obviamente sacaron del río, llenos de limón, se estaban totalmente contaminadas, ¿no? Entonces, eso hizo que el doctor, que yo estaba haciendo la residencia, y el doctor, el asistente, el doctor Delgado, que ya falleció, daba entrevistas y indicaba que las aguas que estaban irrigando las plantaciones de toda la vertiente del río, de las chacras, estaban contaminadas. Y que se decía a la población que no consuma verduras crudas y que las hagan cocer. O sea, los que habían plantado lechugas pues fracasaron porque nadie comía lechugas. Nadie comía lechugas. Y recuerdo que me tocó mis vacaciones y me fui a Bolivia en vacaciones y Bolivia no estaba en este trance. ¿Y cómo se llama ese pueblito que es antes de ir para allá? Que siempre viajan para ver a la Virgen. Copacabana. Y había una trucha frita y con una ensaladita de lechuga. Y decía, ¿cómo? Que había pasado 3 meses, ¿no? Y todavía estábamos. Y cuando investigué que nadie tenía de cólera ni nada, y no saben cómo disfruté de comer una lechuguita con la trucha frita en ese sitio, después del tiempo. Entonces ya aquí nadie comía verduras crudas, sino todas eran verduras cocidas. La gente, a pesar de que nuestras aguas eran potables, la gente se acostumbraba a beber agua hervida, ya no bebían agua cruda. Entonces, toda esta información que se iba alcanzando de todos los estudios que se hacían, permitió que la gente entendiera cuál era el mecanismo de infección y empezó a aplicarlas bien y pudimos salir de la epidemia y ni siquiera quedó esa infección como una endemia.
la superamos, la sacamos. Como suele suceder en otros países como la India o el África, existe esta infección no solo como epidemia, sino ya como endemia en diversas ciudades. Esperemos que nunca más vuelva. Entonces la muestra, cuando se produce la diarrea, que he dicho, 40 cámaras diarias. Las primeras, como la coloración característica de una diarrea, pero las siguientes ya iban cambiando hasta convertirse en agua como lavado de arroz. Agua de lavado de arroz que iba eliminándose ya no había nada, o sea, era solamente agua y agua y agua. Y estas eran las características de aquella gente que eliminaba tantos volúmenes de tantas veces. Y no estoy diciendo, como en algún momento dije, volúmenes pequeñitos varias veces, no, litros de heces en una sola evacuación, que llenaban la chata. Ese señor que les decía, me acuerdo que era un varón que le tomaron la presión y le pusieron así, y en una sola evacuación casi llenó la chapa de heces y se le cayó otra vez la presión. Entonces, volúmenes grandes de un lavado intestinal que se traducía con estas características. Se usaba un medio de transporte porque las muestras, como les dije, venían de diversos lugares. El medio de Califley permitía el transporte de estas muestras de otras provincias para hacer el estudio que cultivamos en el lagar TCDS, lo vamos a ver en la práctica, y teníamos todos estos reactivos que determinamos hasta decir el biotipo y dar esa información al niño. En algunas oportunidades, a veces a pesar que teníamos una muestra así como que las bacterias ya no estaban tan bien, y las incluías en este agua de peptona alcalina como un medio de enriquecimiento, y a partir de ella se entraban nuevamente TCDS para ver las características que tenía este crecimiento de este microorganismo. Entonces, estudiamos las heces y los vómitos. Ya les dije al principio, esta gran movilidad que tiene esta bacteria ya nos hacía un screening para decir, esta es, esta no es, ¿no? O sea, esa que se movía un montón, TCDS, y las otras en los medios habituales. La diferenciación bioquímica, la prueba de oxidasa positiva, la prueba de la era de la cuerda positiva, todo esto hacíamos en el laboratorio, todos los días, las tantas muestras que se tenían. Y en la prevención ya sabemos, ¿no? Ya sabemos. Les voy a contar como una anécdota para que ya se metan en su cabeza que cuánto de muestras tienen que enviar al hospital. ¿Cuánto era? Y les comento que mientras estábamos procesando, llegaron unas muestras de una provincia y dijimos, bueno, que las suban. Y cuando las subieron, felizmente que en ese tiempo los de la Católica recién estaban en el segundo, tercero de medicina, tercero. Yo empecé con el tercer año, el quinto semestre. Se terminó la residencia y dice, segundo está bien, segundo más o menos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que nos trajeron esas botellas de vidrio de suero fisiológico llenitas de heces, 24 botellas de heces. Y lo más triste, que las 24 botellas eran de un solo paciente, ni siquiera eran de 24 pacientes diferentes para hacer el estudio. Yo recuerdo, o sea, estoy ahorita extrapolándome en ese momento cuando el doctor, que era muy mal hablado, empezó a decir lisuras, si querés, ya con otras palabras más, sobre quién había enviado el médico de esa posta, que había enviado tremendo equipaje de heces. Yo les digo, por favor, recuerden mi de falange, por favor, se los he pedido así, a nombre de todos los laboratoristas a quienes ustedes van a enviar. Entonces, el asumir con responsabilidad la forma de infección permitió que la gente aplicara lo que se informaba para evitar que se pudiera seguir contaminando, porque sabíamos que la bacteria venía ya sea en la comida o en el agua. La rehidratación, esos que venían chocados porque les poníamos suero fisiológico abundante en el hospital general, las salas, todas se convirtieron para tener a estos pacientes, todos ahí crucificados con sus sueros, y progresivamente les damos al principio de esta terapia antimicrobiana. Usamos tetraciclina, un par de pastillitas de tetraciclina y habíamos tratado la bacteria, pero se siguieron haciendo cultivos, aún están hospitalizados y podía terminar que pese al tratamiento había todavía la presencia de unas bacterias.
Entonces la gente que estaba hospitalizada no iba al baño a evacuar cuando tenían diarrea, sino evacuaban en las chatas. Y las chatas quedaban así en filita al lado de la puerta y las técnicas le echaban lejía. Nadie podía ir al baño a evacuar, sino en la chata. Se echaba la lejía, el cloro, y luego de estar 30 minutos con el cloro, recién las técnicas echaban las heces al baño, porque si no íbamos a seguir con el ciclo. Esto nunca iba a parar si era la fuente de infección en el hospital donde llegaban todas las personas infectadas, ¿no? Entonces era un mecanismo, diríamos, importante de evitar que se siguiera transmitiendo. Y progresivamente las células con la toxina, en este epitelio de recambio de 3-4 días, iba modificándose. Mientras tanto, a pesar de recibir la terapia antimicrobiana, seguían con las diarreas, ¿no? Ya se decía, ya menos suero, y ahora reidratación oral. Reidratación oral, hasta que ya se quedaban solo con reidratación oral, porque a veces la gente de pronto ya estaba un día sin deposición y al segundo día, otra vez. Entonces ya rehidratándolos oralmente, y con este suero importante de las bolsitas salvadoras, que a veces se les agotaban, pero como ustedes ya saben cuál es la dosis, ya no van a tener problemas en su pueblo cuando se acabe su bolsita salvadora. ¿Preguntas? De la infección es alta cuando se hacen las medidas de rehidratación oportunas. ¿Quiénes murieron? Murieron muy poca gente en realidad, murió muy poca gente, eran ancianos o gente que tenía problemas renales que por la deshidratación se agravó y hicieron insuficiencia renal aguda, que esas personas ya previamente afectadas ya no se les pudo sacar. Pero felizmente que no es la tasa de mortalidad que hubo en el COVID, por si acaso. Esto pudo sacarse porque sabíamos de qué manera podíamos resolver el problema, que era hidratando la sangre. Bajísima, la tasa. Que yo recuerdo que habían fallecido en Arequipa, habrán sido pues 10 personas, no más. Y de estas, o sea, personas mayores con un antecedente de un problema renal. Ni siquiera los niños, no fallecieron los niños. No. Esas personas mayores. Bueno, vamos a estudiar ahora a Clostridium. Clostridium es un género importante de bacterias que ya yo la he estado tomando como ejemplo en varias explicaciones al principio de este curso, ¿verdad? Son bacilos gram positivos, móviles, anaerobios estrictos y algunos aerotolerantes. Producen esporas, ya sabemos que son las esporas. Están presentes aquí, flora microbiana normal del hombre y animales, y a partir de la eliminación de ellos, contaminando el suelo y las aguas residuales, de donde las personas pueden accidentalmente adquirir la infección de las esporas. Ya hemos visto que la espora es una estructura que es de reserva, de protección, y había dicho que cuando la espora encuentra un medio donde va a recibir todo lo bueno para su supervivencia, se quita su abrigo y se vuelve a hacer la vegetativa, que empieza a multiplicarse, ¿verdad? Y eso es lo que pasa con estas bacterias. Producen, porque estamos hablando en general de todas, producen toxinas histotóxicas. Destruyen el tejido, los tejidos, en forma irreversible. ¿Qué hora tengo clase? 10:45. Me confundo hoy con el jueves, 10:45, 10:30. Jueves tengo 10:30. No, hoy día, ¿a qué hora queda? 10:45. ¿Y a qué hora se termina? 9:45. ¿Está bien entonces? Sí. Heterotóxicas son algunas toxinas que específicamente van a actuar a ese nivel, dañando el epitelio de revestimiento del tubo digestivo. Y neurotóxicas, porque son unas toxinas que van a actuar específicamente a nivel del sistema nervioso y específicamente en la unión neuromuscular que ustedes ya conocen.
Pues tenemos a los neurotóxicos. De estos neurotóxicos vamos a estudiar a tetani y a botulino. De los histotóxicos a perfringens, aunque hay muchísimos más que pueden estar involucrados en el desarrollo del daño que se produce. Biógenes se le llaman así cuando, creo que ya lo hemos entendido cuando expliqué yo estreptococo biógenes y había nombrado varios, donde hay pus, donde hay daño, donde hay destrucción. Exactamente es perfringens el más representativo como biógenes. Heterotóxicos, perfringens en el tipo A y C, y más importante, Clostridium difficile, a quien vamos a estudiar. Periodontopatógenos, muchos están involucrados en el desarrollo de daños a nivel de la cavidad oral frente a algunos procedimientos que los odontólogos realizan y que tienen que ellos conocer mucho sobre esto para tener cuidado de prevención a que no se desarrolle esto con las terapias correctas. Si no, puede haber destrucciones importantes a ese nivel. Tétano. Es un bacilo gram positivo, muy móvil, bastante móvil. Produce la posición de la endospora en el bacilo, puede ser subterminal o terminal, parece un palillo de tambor, la característica. Lo hemos visto en la práctica. Hemos visto unas esporas que parecían unos caramelitos que estaban al centro del bacillus y las de Clostridium que estaban en los extremos, o perdón, de Clostridium que estaban en los extremos. ¿Sí? ¿Recuerdan o no recuerdan? Anaerobio estricto, y hay un medio de cultivo que permite su crecimiento, que es el caldo de tioglicolato, que ya pacificándose en el medio de cultivo, que es líquido este medio, ya se puede percibir de que puede estar presente Clostridium porque emite este olor a cuerno quemado. No lo sé, no lo conozco. ¿Ustedes han sentido alguna vez olor quemado? Por la formación de acroleína a partir de glicerina. Está en el suelo, en la tierra de cultivo, en el estiércol de animales y de hombres, y este es el riesgo de la gente que trabaja en el campo, que es donde más riesgo existe de adquirir la infección, cuando ellos están más proclives a infectarse con las heces de los animales, donde esta espora, esa bosta que elimina la vaca, tremenda masa ahí, que luego progresivamente va detectando que no hay medio propicio para él y en esa empieza a esporular. Y allí en el campo, aún estas heces que están en el corral son usadas como abono, ¿no? Es el abono que tienen muchos ellos usan. Entonces imagínense, echan el abono y pueden golpearse con algún instrumento de trabajo en el campo y hacerse una lesión y facilitar el ingreso de la espora. Felizmente que nuestra población y las provincias cercanas a nuestra población existe ya un conocimiento de él y la gente se vacuna, o sea, está vacunada, hay centros de salud, hay postas, entonces ya la gente tiene conocimiento de esto y se está protegiendo. Factor de virulencia, obviamente la espora, la endospora, y lo que produce la bacteria se llama la toxina tetanoespasmina. Es una neurotoxina termolábil y está codificada por un plasma. ¿Y cuándo se libera esta proteína? Ya sabemos que las toxinas son proteínas. Cuando en la fase de meseta ¿se acuerdan cuando unas mueren y otras están viviendo, mueren y viviendo? En esa fase, al romperse, al destruirse la bacteria, la toxina es expuesta y de esta manera puede empezar a correr. Estaba recordando y quiero que ustedes me recuerden. Normalmente en el músculo esquelético existe, ustedes lo han estudiado en esa